¿Quién es Fernández de Lizardi? ¿Por qué su nombre aparece en escuelas, videos, en periódicos antiguos y peor aún, por qué en la escuela me hacían leer sobre un tal Perico cuyo libro tenía imágenes que podrían haber inspirado una película de Tarantino? Cuando se habla de José Joaquín Fernández de Lizardi, también conocido como el pensador mexicano, se hace especialmente sobre lo que aportó al futuro, precursor de movimientos sociales, políticos y literarios, primer novelista mexicano, precursor del periodismo libre, entre otras tantas cosas. Pero ¿de dónde sacó tantas ideas que siguen atormentando niños en las escuelas y adultos en la política? Bueno, pues toda esta obra intelectual nace de dos importantes pilares en su vida de los cuales poco se habla. La masonería, con la cual sostiene su liberalismo político e ideológico dentro de sus convicciones periodísticas, y la Compañía de Jesús, los jesuitas, desde la cual parte su moralismo político. Los masones, como la sociedad secreta de la que todo mundo hemos escuchado algo, desde 1717 es conocida por ser una resistencia a todo tipo de absolutismo monárquico, religioso, que encontró en la libertad de prensa una herramienta para la que suponía la construcción de la virtud política y la crítica de los vicios sociales. Pues en México, para la primera década del siglo XIX, alrededor de los conflictos entre monárquicos y republicanos, la prensa fue consolidándose como uno de los escenarios de combate ideológico, ya que mientras la Gaceta de México, considerada el primer periódico del país fundada en 1722, servía como vocera de las ideas realistas, con publicaciones mensuales en las que las páginas eran el lienzo de asuntos religiosos, de funciones de personajes célebres y otros acontecimientos destacados para la Nueva España, pero vacías de crítica política, el Diario de México, fundado a principios del siglo XIX por Carlos Bustamante y Jacobo de Villaurrutia, se contraponía a todo esto sirviendo como un espacio periodístico en el que a través de la voz colectiva y plural se enriquecerían propuestas para dar soluciones a los males sociales, abrazando así su simpatía con la rebelión. En esos años de lucha independentista, el papel impreso se convirtió en el campo de combate de ideas y de prácticas de escritura, e incluso se ha documentado su participación en los propios campos de combate. Pero ¿esto qué tiene que ver con Lizardi? Fernández de Lizardi no solo usó la libertad de imprenta al servicio de la crítica y la denuncia, sino también para la formación de virtudes políticas. Estas virtudes las sustentó en dos instrumentos: el humor horaciano, conocido por ridiculizar las locuras y absurdos de los seres humanos con el objetivo de curar una situación con la risa, y la ficción ejemplar, un subgénero literario que expone situaciones y personajes que sirven al propósito de un ejemplo moral o ético para el lector. Es gracias a estos factores que conocemos relatos como Alacena de Frioleras, Ratos Entretenidos, El Conductor Eléctrico, El Hermano del Perico y, por supuesto, El Periquillo Sarmiento. Hijo de médico y nieto de librero, el otro importante pilar que ayudan a comprender sus elecciones estéticas y literarias, así como las políticas, se desprende de su historia familiar. Pasó su infancia y cursó sus primeras letras en Tepoztlán, una ciudad impregnada aún para ese entonces con el espíritu ignaciano, perteneciente a la Compañía de Jesús, además de convivir bajo la tutela de su padre, un médico del colegio jesuita de la ciudad. Debido a esto, a pesar de que Lizardi llegó unos cuantos años después de la expulsión de la Compañía de Jesús, en prácticamente toda su obra se encuentra el espíritu reformado de aquellos religiosos. De hecho, su obra más reconocida, El Periquillo Sarmiento, fue publicada en 1816, justo el año del restablecimiento de la Compañía de Jesús. En cualquier caso, Lizardi habría encontrado en la Compañía de Jesús la construcción del sentido de pertenencia que reclamaba, así como la construcción de argumentos a favor de la justicia para los criollos en las nacientes sociedades urbanas del virreinato. Los últimos días de la sociedad colonial fueron criticados por Fernández de Lizardi, no como un romántico, sino como un ilustrado y un precursor del realismo costumbrista, según lo describe John Skirius sobre la vida del autor. El discurso de Lizardi fue construido a partir de un dispositivo retórico moral que serviría como parte de la construcción para una nueva república, así como el dispositivo satírico, que funcionaba para criticar al régimen colonial. Ambos elementos se encuentran muy presentes en la obra educativa y pastoral de los jesuitas, con las que pretendían enseñar y deleitar mediante el uso de la crítica y el humor.
Pero ¿de qué tratan las obras de Lizardi? Según Agustín Yáñez, Lizardi sacudió temas que siguen estando en nuestras manos: la educación, tema obsesionante en su obra; el problema del indio, el de las tierras; la superstición; los rencores que dividen a nuestros grupos sociales; el pauperismo; la injusta distribución de la riqueza; las virtudes, los vicios; la desviación de las vocaciones individuales y colectivas; los cacicazgos y la injusticia medular de nuestras instituciones. Sin embargo, todavía queda mucho por determinar sobre la influencia de las obras de José Joaquín Fernández de Lizardi, pero no hay duda de que junto con su articulación ideológica y las causas a las que sirve, nos permitirían valorar, por ejemplo, el uso de la argumentación en textos periodísticos, pues como afirma John Skirius, la obra de Lizardi sigue siendo una ventana abierta al pasado.